¿Y si te dijera que las burlas y humillaciones que has lanzado a desconocidos podrían un día volver para destruir tu vida por completo? ¿Cuántas veces has juzgado a alguien solo por su apariencia, sin conocer realmente quién es esa persona? ¿Y si te dijera que detrás de esa persona que parece insignificante, de ropas desgastadas y apariencia común, podría esconderse alguien con un poder inimaginable, capaz de alterar tu destino para siempre? Hoy te contaré la historia de un príncipe arrogante que cometió el error más grande de su vida: burlarse de una misteriosa mujer por su apariencia, sin saber que ella ocultaba un secreto que cambiaría su reino para siempre. Un secreto tan poderoso que podría desencadenar la caída de todo lo que él conocía y amaba. Este no es solo un relato de fantasía, es una advertencia sobre las consecuencias de nuestros actos, sobre cómo una simple burla puede desencadenar eventos catastróficos. La historia que estás a punto de escuchar revela una verdad universal que muchos ignoran. El poder más grande no siempre se muestra en ropas lujosas o en coronas brillantes. Imagina encontrarte con alguien que parece ordinario, alguien a quien consideras inferior, y tratarlo con desprecio, solo para descubrir más tarde que esa persona tiene el poder de decidir tu destino. Eso es exactamente lo que le sucedió al príncipe Adrián, heredero del próspero reino de Aldoria. Te invito a acompañarme en esta historia donde las apariencias engañan, donde el poder verdadero se esconde en los lugares más inesperados, y donde un solo momento de crueldad puede desencadenar consecuencias que ningún tesoro real puede reparar. Prepárate para adentrarte en un relato donde descubrirás que, a veces, la persona más poderosa de la habitación podría ser aquella a quien todos ignoran. Porque en este mundo, y en mundos que no conocemos, el poder verdadero rara vez se exhibe, más bien se mantiene oculto, esperando el momento adecuado para revelarse. ¿Estás listo para descubrir el secreto que el príncipe Adrián descubrió de la manera más dura? Entonces, quédate hasta el final, porque esta historia cambiará la forma en que ves a cada desconocido que te encuentras en tu camino. Príncipe Adrián de Aldoria era conocido en todos los reinos vecinos por dos cosas: su extraordinaria belleza y su igualmente extraordinaria arrogancia. Alto, de facciones perfectas y ojos azules como zafiros, Adrián había crecido rodeado de adulación y privilegios. Cada mañana, un séquito de sirvientes se encargaba de que su apariencia fuera impecable, desde su cabello dorado hasta sus botas de cuero importado. Para Adrián, el valor de una persona se medía por su belleza y su posición social. Sus amigos eran exclusivamente miembros de la alta nobleza, y pasaba sus días entre banquetes, bailes y cacerías, siempre en compañía de los más privilegiados del reino. El palacio de Aldoria, con sus torres de mármol blanco y jardines infinitos, era el perfecto escenario para la vida superficial que el príncipe disfrutaba. Un príncipe debe rodearse solo de belleza, solía decir su padre, el rey Leopoldo, un hombre igualmente obsesionado con las apariencias. La fealdad es señal de inferioridad y debilidad, y Adrián había adoptado este principio como su filosofía de vida. Lo que nadie en la corte se atrevía a mencionar era que bajo el reinado de Leopoldo, y ahora con la influencia de Adrián, Aldoria se había convertido en un reino dividido. Mientras la nobleza vivía en opulencia, los habitantes de las aldeas circundantes luchaban contra el hambre y la enfermedad. Los impuestos eran cada vez más altos, destinados a financiar las extravagantes celebraciones reales y las inútiles guerras de expansión. El 18º cumpleaños de Adrián se acercaba, y con él, el anuncio oficial de su compromiso con la princesa Helena del Reino de Valentia, una unión puramente política que fortalecería la posición de Aldoria. Como era costumbre, el príncipe debía realizar una visita protocolaria a las aldeas de su futuro reino, un gesto simbólico para conocer a su pueblo. «No entiendo por qué debo rebajarme a visitar a esos campesinos», se quejó Adrián ante su padre. «Son sucios, ignorantes, y no aportan nada valioso a mi vida». «Es tradición, hijo mío», respondió el rey con indiferencia. «Además, necesitamos que crean que te importan».
Les darás algunas monedas, sonreirás para que te adoren y volverás a tu vida. Es simple diplomacia. Sin otra opción, Adrián partió al día siguiente con una pequeña comitiva. Su plan era terminar el recorrido lo más rápido posible para regresar a la comodidad del palacio. Lo que no sabía era que este viaje cambiaría su vida para siempre, pues en la aldea más remota y pobre de Aldoria se encontraría con alguien que pondría su mundo de cabeza. Fue en Robledal, una pequeña aldea fronteriza casi olvidada por la corona, donde el destino del príncipe se sellaría. Y todo comenzaría con un encuentro aparentemente insignificante, con una mujer cuya apariencia provocaría la burla del príncipe, sin imaginar que ella ocultaba un secreto capaz de reducir su reino a cenizas. La comitiva real llegó a Robledal al atardecer. A diferencia de las otras aldeas, que habían recibido al príncipe con flores y celebraciones forzadas, Robledal parecía sumida en un silencio inquietante. Las cabañas de madera estaban deterioradas, los campos lucían secos y abandonados, y los pocos habitantes que se veían en las calles miraban al príncipe con una mezcla de miedo y resentimiento. «¿Qué lugar deplorable es este?», murmuró Adrián a su consejero, Lord Damián. «Ni siquiera se han molestado en limpiar las calles para mi llegada». «Esta aldea ha sufrido mucho, Alteza», respondió Damián en voz baja. «La sequía de los últimos 3 años ha destruido sus cosechas, y los impuestos reales no les permiten recuperarse». «Impuestos que pagan con retraso si es que los pagan», replicó el príncipe con desdén. «Mi padre debería considerar un castigo ejemplar». Mientras la comitiva avanzaba por la calle principal, Adrián notó una pequeña tienda de hierbas y remedios naturales. A diferencia del resto de la aldea, este lugar parecía extrañamente próspero. Plantas de todo tipo crecían en macetas alrededor de la entrada, y un aroma dulce y misterioso emanaba del interior. «Detengan la marcha», ordenó el príncipe, súbitamente curioso. «Quiero inspeccionar ese lugar». Al entrar en la tienda, Adrián se encontró con un espacio sorprendentemente acogedor. Estantes llenos de frascos con hierbas secas, aceites y pócimas cubrían las paredes. Del techo colgaban racimos de plantas aromáticas, y en el centro, una mujer trabajaba inclinada sobre un mortero. La mujer no levantó la mirada cuando el príncipe entró. Continuó moliendo hierbas con precisión y calma, como si la presencia real no fuera digna de interrumpir su labor. «¿Acaso no sabes quién soy?», preguntó Adrián, irritado por la falta de reverencia. Solo entonces la mujer levantó la vista. Tendría unos 30 años, pero su rostro mostraba líneas de cansancio que la hacían parecer mayor. Su cabello era una masa enmarañada de rizos oscuros con mechones blancos prematuros. Su piel, aunque limpia, estaba marcada por pequeñas cicatrices y manchas. Vestía ropas sencillas y desgastadas, manchadas con el jugo de plantas y tierra. «Sé perfectamente quién eres, príncipe Adrián de Aldoria», respondió ella con una voz que, para sorpresa de Adrián, sonaba melodiosa y educada, en contraste con su apariencia rústica. «La pregunta es, ¿sabes tú quién soy yo?». Adrián rió con fuerza mirando a su séquito para que se unieran a su burla. «Eres solo una herbolaria de aldea», respondió con crueldad. «Una mujer que claramente no conoce el uso del peine ni del jabón fino. ¿O acaso pretendes ser alguien importante?». Los guardias rieron servilmente, pero algo en la mirada serena de la mujer hizo que las risas se apagaran gradualmente. Sus ojos, de un color ámbar inusual, parecían brillar con una luz propia, como si contuvieran fuego. «Mi nombre es Lira», dijo ella simplemente sin mostrar ofensa. «Y un día, príncipe Adrián, recordarás este momento y desearás haber mostrado más sabiduría». Un escalofrío recorrió la espalda del príncipe, pero rápidamente lo disimuló con otra carcajada. «¿Amenazas a tu futuro rey? Podría hacer que te azotaran por tal insolencia». «No es una amenaza, es una profecía», respondió Lira, volviendo a su trabajo. «Ahora, si no vas a comprar nada, te agradecería que me dejaras continuar. Tengo muchos remedios que preparar para los enfermos de esta aldea que tu familia ha olvidado».
Furioso por la insolencia de aquella simple herbolaria, Adrián ordenó a sus guardias que registraran la tienda, convencido de que encontrarían pruebas de brujería o contrabando, algo que justificara un castigo severo. Para su frustración solo hallaron hierbas medicinales, ungüentos para dolores y tés curativos, todo perfectamente legal. ¿Quién te crees que eres para hablarme? ¿Así? Espetó el príncipe acercándose amenazadoramente a Lira. Podría ordenar que quemaran este miserable lugar hasta los cimientos. Lira permaneció impasible, sus extraños ojos ámbar fijos en los del príncipe. Cada acción tiene consecuencias, Alteza. Incluso para alguien que se cree por encima de las leyes de la naturaleza y el equilibrio. Algo en su tono hizo que Lord Damián, el consejero real, interviniera con urgencia. Alteza, debemos continuar nuestro recorrido. Se hace tarde, y aún debemos visitar al alcalde de Robledal. Adrián salió de la tienda con un último gesto despectivo, pero las palabras de Lira se habían clavado en su mente como espinas. Durante la cena con el alcalde y los pocos nobles locales, el príncipe no pudo concentrarse. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella mirada ambarina, penetrante y serena a la vez. ¿Conocen a la herbolaria Lira?, preguntó casualmente, interrumpiendo la conversación sobre las necesidades de la aldea. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Los nobles intercambiaron miradas nerviosas. «Es una forastera, Alteza», respondió finalmente el alcalde, un hombre flaco y nervioso. Llegó hace 3 años, durante la gran sequía. Muchos desconfiaban de ella al principio, pero sus remedios han salvado incontables vidas. Es respetada aquí. ¿Respetada? ¿Una mujer de aspecto tan deplorable?, se burló Adrián. Parece más una bruja que una sanadora. No deberíais hablar así de ella, mi príncipe, murmuró una anciana sentada al final de la mesa, la madre del alcalde. Su voz temblorosa pero firme atrajo todas las miradas. Hay rumores, historias sobre su origen. ¿Qué historias?, exigió saber Adrián. Tonterías de ancianos supersticiosos, Alteza, intervino rápidamente el alcalde, lanzando una mirada de advertencia a su madre. Nada digno de vuestros oídos reales. Pero la curiosidad del príncipe estaba despierta. Esa misma noche, cuando todos dormían, ordenó a su guardia personal que trajera a la anciana a sus aposentos. La mujer entró temblando, temerosa de la furia real. «Cuéntame todo lo que sabes sobre Lira», ordenó Adrián. «Y no me ocultes nada si valoras tu miserable vida». «Se dice, mi señor», comenzó la anciana con voz temblorosa, «que Lira no es de ninguna aldea conocida. Algunos comerciantes que han viajado más allá de las montañas de niebla hablan de un reino oculto, Nirandel, gobernado exclusivamente por mujeres con poderes místicos. Se rumorea que Lira podría ser una de ellas, quizás incluso alguien importante. ¿Un reino oculto? ¿Mujeres con poderes?». Adrián soltó una carcajada cruel. «Esas son historias para asustar a niños pequeños. Ningún reino podría ocultarse de Aldoria, y menos uno gobernado por mujeres». «Como digáis, Alteza», respondió la anciana agachando la cabeza, «pero hay quienes han visto a Lira en noches de luna llena, en el claro del bosque, rodeada de luces extrañas y hablando en una lengua desconocida. Y desde su llegada, aunque seguimos pobres, las cosechas han mejorado ligeramente, y menos niños mueren de fiebres». Adrián despidió a la anciana con un gesto desdeñoso, pero esa noche no pudo dormir. Algo en la mirada de Lyra lo perturbaba profundamente. ¿Y si realmente había algo más en aquella mujer de apariencia común? La idea era absurda, pero aún así, al amanecer, tomó una decisión impulsiva. Visitaría nuevamente la tienda de hierbas, esta vez solo, para demostrar a sí mismo que Lira no era más que una simple campesina insolente. Lo que no sabía es que este segundo encuentro desencadenaría eventos que cambiarían el destino de 2 reinos para siempre. Con las primeras luces del alba, Adrián se deslizó fuera de la posada donde se hospedaba. Vestido con ropas sencillas, robadas a uno de sus sirvientes,
Esperaba pasar desapercibido mientras se dirigía a la tienda de hierbas. Su plan era simple: observar a Lyra sin el protocolo real, descubrir sus secretos y, con suerte, encontrar alguna evidencia de actividades ilícitas que justificara su arresto. La tienda estaba cerrada, pero un hilo de humo salía de la chimenea trasera. Rodeando el edificio, Adrián encontró un pequeño jardín donde docenas de plantas medicinales crecían en ordenadas hileras. En el centro, Lyra estaba arrodillada, recogiendo hierbas con movimientos precisos mientras cantaba en voz baja una melodía extraña y cautivadora. El príncipe se ocultó tras un árbol observando. La luz matinal bañaba a la mujer, y por un instante, Adrián creyó ver un resplandor sutil alrededor de su figura. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a un efecto del sol entre la niebla. «Puedes salir de tu escondite, príncipe Adrián», dijo Lyra sin volverse. «Las sombras no te ocultan de quien sabe mirar con más que los ojos». Sorprendido pero determinado a mantener el control, Adrián emergió de su escondite con la arrogancia intacta. «¿Cómo supiste que era yo?» «Tu aura está manchada por la arrogancia y el privilegio», respondió ella simplemente, continuando con su labor. «Brilla de forma tan ostentosa como tus joyas reales». «Hablas como una bruja», acusó él acercándose cautelosamente. «Y tú piensas como un niño», replicó Lyra. «¿Has venido a buscar pruebas de mis supuestos crímenes? ¿O hay algo más? ¿Qué te atrae hacia mí?» La pregunta desconcertó a Adrián. En verdad ni él mismo entendía por qué sentía esa obsesiva necesidad de desenmascarar a la herbolaria. «Me intriga que una simple campesina hable con tanta seguridad ante la realeza», respondió, evadiendo la verdadera pregunta. «¿Dónde aprendiste a hablar así? Tu vocabulario no es el de una aldeana». Por primera vez, Lyra sonrió levemente, y ese simple gesto transformó su rostro. Por un instante, Adrián vislumbró una belleza diferente en ella, no la belleza superficial que él valoraba, sino algo más profundo y misterioso. «He vivido muchas vidas, príncipe Adrián. He conocido palacios más grandes que el tuyo, y he dormido bajo las estrellas sin más posesión que mi conocimiento. Las apariencias son la moneda de los superficiales». Mientras hablaban, Adrián notó detalles inquietantes. Las plantas parecían inclinarse ligeramente hacia Lyra cuando ella pasaba. Un cuervo se posó cerca y la miró con lo que parecía ser deferencia antes de emprender el vuelo. Y sus manos, aunque ásperas por el trabajo, tenían una delicadeza imposible al tocar las hierbas. «La anciana madre del alcalde dice que vienes de un reino oculto más allá de las montañas de niebla», se aventuró Adrián. «Un lugar llamado Nirandel». El efecto de sus palabras fue inmediato. Lyra se tensó, visiblemente, y por un segundo, su serena compostura se quebró. Sus ojos ámbar brillaron con intensidad sobrenatural. «Los ancianos hablan demasiado», murmuró ella, «y los príncipes escuchan muy poco». «¿Entonces es cierto?», insistió Adrián, sintiendo que por fin tocaba algo real. «¿Existe ese reino?». Lyra se incorporó lentamente, sacudiendo la tierra de sus ropas. Por primera vez, lo miró directamente a los ojos con una intensidad que hizo que Adrián retrocediera involuntariamente. «¿Qué sabes tú de los reinos que existen más allá de tu pequeño mundo, príncipe? Hay lugares que han permanecido, ocultos por milenios, protegidos por poderes que tu ciencia y tus ejércitos no podrían comprender. Lugares donde el verdadero poder no reside en coronas o castillos, sino en la conexión con fuerzas mucho más antiguas que tu dinastía». «¿Estás diciendo que eres una especie de princesa desterrada?», se burló Adrián, aunque su risa sonaba hueca incluso para él mismo. «Te estoy diciendo que juegas con fuego sin reconocerlo», respondió Lyra. «Tu reino ha estado tomando más de lo que le corresponde durante generaciones. Los bosques talados, los ríos envenenados con los desechos de vuestras minas de oro. La naturaleza tiene límites para su paciencia, y hay quienes velan por ese equilibrio». Esa noche, mientras la comitiva real se preparaba para partir de Robledal al día siguiente, una tormenta sin precedentes azotó la región. Relámpagos de un inquietante color verde iluminaban el cielo.
y el viento aullaba con furia sobrenatural, como si la naturaleza misma estuviera enfurecida. Adrián, incapaz de dormir, observaba la tempestad desde la ventana de su habitación, cuando notó una figura solitaria caminando entre la lluvia torrencial. Era Lira, y parecía dirigirse hacia el antiguo bosque que bordeaba la aldea. Sin pensarlo 2 veces, el príncipe se envolvió en una capa y salió tras ella, impulsado por una mezcla de curiosidad y obsesión. La siguió a través del bosque, sorprendido de que la lluvia pareciera evitar tocarla mientras él quedaba empapado hasta los huesos. Lira avanzaba con paso seguro, como si conociera el camino incluso en la más profunda oscuridad. Finalmente, llegaron a un claro circular, donde un antiguo círculo de piedras se erguía, casi oculto por la vegetación. Adrián se ocultó tras un árbol caído, observando cómo Lira entraba en el círculo. Lo que sucedió después desafió todo lo que el príncipe creía posible. La mujer extendió sus brazos y comenzó a cantar en una lengua melodiosa y extraña. A su alrededor, la tierra empezó a brillar con símbolos luminosos que parecían responder a su voz. De repente, el aire en el centro del círculo se distorsionó, como si una tela invisible se rasgara, revelando un portal resplandeciente. A través de él, Adrián pudo vislumbrar un paisaje imposible: montañas flotantes, cascadas que fluían hacia arriba, y estructuras cristalinas que brillaban bajo soles gemelos. Una figura emergió del portal. Una mujer de imponente presencia vestida con elaboradas ropas que parecían hechas de luz líquida y sombras entretejidas. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un velo, pero sus ojos, del mismo ámbar que los de Lira, brillaban con poder antiguo. «Mi reina», dijo Lira, inclinándose profundamente. «El equilibrio está roto. Aldoria ha sobrepasado todos los límites acordados hace milenios». La recién llegada asintió gravemente. «Lo hemos sentido, Lira. Los antiguos tratados han sido violados. ¿Qué has descubierto sobre el heredero?» «El príncipe Adrián es como su padre, tal vez peor. No ve más allá de las apariencias. No respeta lo que no comprende. Bajo su reinado, la destrucción de las tierras sagradas continuará». «Entonces, ha llegado el momento de revelar la verdad», suspiró la mujer velada. «Nirandel no puede permanecer en silencio mientras el mundo exterior se desmorona. Prepárate, Lira. Mañana revelarás tu verdadera identidad y entregarás nuestro ultimátum al príncipe». Un crujido traicionó la posición de Adrián. Ambas mujeres giraron hacia él, sus ojos brillando en la oscuridad como los de depredadores nocturnos. «Parece que el joven príncipe es más curioso de lo que pensábamos», dijo la mujer velada con una voz que reverberaba con poder. «Acércate, hijo de Aldoria. Contempla lo que ningún hombre de tu reino ha visto en 1000 años». Temblando, pero incapaz de resistir el comando, Adrián se acercó al círculo de piedras. A medida que avanzaba, la ilusión que cubría a Lira se disipó como niebla al sol. Su cabello enmarañado se transformó en una cascada de rizos oscuros con mechas plateadas que brillaban con luz propia. Su piel, antes marcada, ahora resplandecía, con un sutil brillo. Sus ropas desgastadas dieron paso a una túnica de un material desconocido que cambiaba de color con cada movimiento. «Te presento», dijo la mujer velada con una sonrisa fría, «a Lira Noctis, princesa heredera de Nirandel, reino de las sombras y las estrellas, guardiana del equilibrio natural y futura reina de los reinos ocultos». Adrián cayó de rodillas, no por reverencia sino por el impacto de la revelación. La mujer de quien se había burlado, a quien había considerado inferior por su apariencia, no solo era realeza como él, sino que pertenecía a un linaje mucho más antiguo y poderoso. «Imposible», murmuró, aunque la evidencia estaba ante sus ojos. «¿Imposible?». Lira se acercó a él, su voz ahora cargada con un poder que no había mostrado antes. «¿Acaso creías que tu pequeño reino era todo lo que existía? Nirandel existía, milenios antes de que el primer rey de Aldoria colocara una piedra sobre otra.
Hemos observado, hemos esperado, hemos dado oportunidades, pero vuestro tiempo se acaba, príncipe Adrián. La paciencia de los reinos ocultos tiene límites. El amanecer encontró a Adrián de regreso en la posada, pálido y tembloroso. Los eventos de la noche anterior parecían un sueño febril, pero las marcas de lodo en sus botas y el olor a ozono y magia que impregnaba sus ropas confirmaban la terrible verdad. Nirandel existía, y él había insultado a su futura reina. Cuando su comitiva se preparaba para partir, un contingente de aldeanos liderados por el alcalde se acercó nerviosamente. «Alteza», dijo el alcalde inclinándose profundamente, «ha surgido un asunto que requiere vuestra atención antes de partir». «No tengo tiempo para problemas de aldeanos», espetó Adrián, ansioso por regresar al palacio y advertir a su padre sobre la amenaza que habían ignorado durante siglos. «Me temo que este asunto no puede esperar», dijo una voz familiar detrás de la multitud. Los aldeanos se apartaron revelando a Lira, pero no como la herbolaria de aspecto descuidado que Adrián había conocido. Ahora vestía ropas elegantes, aunque sencillas, y su presencia irradiaba una autoridad que hizo que incluso los guardias reales se tensaran instintivamente. «Príncipe Adrián de Aldoria», pronunció Lira con voz clara para que todos escucharan. «Vengo como emisaria oficial del reino de Nirandel para discutir asuntos que conciernen a ambos reinos». Los murmullos sorprendidos recorrieron la multitud. Lord Damián, el consejero real, se acercó a Adrián con expresión alarmada. «Alteza, no hay registros de ningún reino con ese nombre. Esta mujer podría ser una impostora o algo peor». «No es una impostora», murmuró Adrián, incapaz de apartar la mirada de Lira. «Llevadnos a un lugar privado». En la sala del consejo, de la aldea, Adrián enfrentó directamente a Lira, ahora sin testigos excepto Lord Damián, quien insistió en quedarse. «¿Qué quieres de Aldoria?», preguntó el príncipe, intentando mantener la compostura. «Si tu reino ha permanecido oculto por milenios, ¿por qué revelarse ahora?». «Porque vuestras acciones nos han obligado», respondió Lira con frialdad. «Durante siglos, hemos mantenido el equilibrio de estas tierras desde las sombras. Los antiguos reyes de Aldoria conocían nuestra existencia y respetaban los límites establecidos, pero en las últimas 3 generaciones, vuestra codicia ha sobrepasado toda medida». «¿De qué límites hablas?». «Los bosques antiguos que habéis talado para construir vuestros barcos de guerra eran santuarios sagrados. Los ríos que habéis envenenado con los desechos de vuestras minas fluyen hacia tierras que dependen de ellos para vivir. Cada acción tiene consecuencias, príncipe Adrián, y las vuestras han creado un desequilibrio que amenaza no solo a Nirandel, sino a todos los reinos, visibles y ocultos». Lord Damián, quien había escuchado con creciente horror, finalmente intervino. «Esto es absurdo. Si realmente representas a un reino poderoso, ¿dónde están tus ejércitos? Tus pruebas». Lira sonrió con una serenidad inquietante, y con un simple gesto de su mano, las velas de la sala se apagaron simultáneamente. Un instante después, pequeñas esferas de luz flotaban alrededor de la habitación, iluminando su rostro con un resplandor sobrenatural. «Nirandel no libra guerras como vosotros», dijo mientras las luces danzaban entre sus dedos. «Nuestro poder proviene de fuentes más antiguas que vuestras espadas y catapultas. Un solo gesto de nuestra reina podría hacer que vuestras cosechas fallaran por una década, que vuestros pozos se secaran, que las enfermedades asolaran vuestras ciudades». «¿Nos amenazas con brujería?», rugió Damián, llevando la mano a su espada. «Os ofrezco una última oportunidad», corrigió Lira, imperturbable ante la amenaza. Sus ojos, fijos en Adrián, brillaban con determinación. «Regresa a tu palacio, príncipe. Habla con tu padre. En 7 días, una delegación de Nirandel llegará a la corte de Aldoria para renegociar los antiguos tratados. Si os negáis a recibirnos o a cumplir con los nuevos términos, entonces conoceréis el verdadero poder de los reinos ocultos». La voz de Lira resonó en la sala con una autoridad antigua.
Adrián, a pesar de su arrogancia, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo lo que sentía, o al menos eso se decía a sí mismo, sino la inquietante certeza de que esta mujer, a quien había menospreciado por su apariencia, tenía el poder de cumplir cada una de sus amenazas. ¿Y si me niego a llevar vuestro mensaje?, desafió el príncipe, en un último intento de mantener su dignidad. Podría ordenar tu arresto ahora mismo, y nadie sabría jamás de tu supuesto reino. Lyra soltó una suave risa que sonó como cristales, chocando entre sí. Inténtalo, respondió con calma escalofriante. Cada guardia que ponga sus manos sobre mí, caerá en un sueño del que no despertará hasta que yo lo permita. Y si no regreso a Nyrandel en el tiempo acordado, la reina madre enviará fuerzas que harían palidecer a tus ejércitos. Lord Damián, sudando profusamente, se acercó a Adrián y susurró: Alteza, quizás deberíamos considerar sus palabras. Si lo que dice es cierto. Silencio, bramó Adrián, aunque su voz tembló ligeramente. Se volvió hacia Lyra, estudiándola con detenimiento. La mujer que tenía frente a él no era la misma herbolaria de aspecto descuidado que había ridiculizado. Ahora, incluso sin sus ropas reales, emanaba un poder y una dignidad que ninguna corona podría otorgar. Supongamos que creo tu historia, dijo finalmente el príncipe. ¿Qué garantías tengo de que Nyrandel cumplirá su parte una vez que accedamos a vuestras demandas? A diferencia de los reyes de Aldoria, los gobernantes de Nyrandel honramos nuestra palabra, respondió Lyra. Durante milenios hemos mantenido el equilibrio sin pedir reconocimiento, sin exigir tributos, sin interferir en vuestros asuntos mundanos. Todo lo que pedimos es respeto por las tierras sagradas y por las fuerzas que mantienen el mundo en armonía. Un silencio tenso llenó la sala mientras Adrián consideraba sus opciones. Finalmente, con un gesto de resignación, asintió. Llevaré tu mensaje a mi padre, pero no prometo nada más. Es suficiente por ahora, concedió Lyra. Luego, acercándose tanto que Adrián pudo sentir el calor sobrenatural que emanaba de ella, añadió en voz baja: Pero recuerda, príncipe de Aldoria, que has visto con tus propios ojos lo que puede hacer alguien de Nyrandel usando solo una fracción de su poder. Imagina lo que podría hacer nuestro reino unido contra el tuyo. Con 1900 estas palabras, Lyra hizo una reverencia sorprendentemente formal y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. En 7 días, príncipe Adrián, el destino de Aldoria está en tus manos. Elige sabiamente. El viaje de regreso al palacio fue un suplicio para Adrián. Cada kilómetro que recorría parecía alejarlo, más de la seguridad que una vez había sentido sobre su lugar en el mundo. Las palabras de Lyra resonaban en su mente, junto con las imágenes del portal y aquel reino imposible que había vislumbrado. Dime que no crees realmente en esa historia de reinos ocultos, le dijo Lord Damián la noche antes de llegar a la capital. Seguramente fue algún tipo de ilusión, un truco para intimidaros. Vi cosas que no puedo explicar, respondió Adrián, en voz baja. Y si existe la más mínima posibilidad de que diga la verdad, ¿qué diréis a vuestro padre?, preguntó el consejero, genuinamente preocupado. La verdad, respondió Adrián, sorprendiéndose a sí mismo. Por primera vez en su vida, el príncipe sentía el peso de una responsabilidad real sobre sus hombros. No se trataba ya de bailes o cacerías, sino del destino de todo su reino. La recepción en el palacio fue tan grandiosa como siempre. El rey Leopoldo, imponente en su trono de oro y marfil, recibió a su hijo con la frialdad habitual. Confío en que tu visita a las aldeas haya sido tan breve como insignificante, dijo el rey, desinteresado. Tenemos asuntos más importantes que atender. Tu compromiso con la princesa Helena se formalizará en 2 semanas. Padre, interrumpió Adrián, con una seriedad que sorprendió al rey. Debo hablaros en privado sobre un asunto de extrema urgencia. En la cámara del consejo, Adrián relató todo lo ocurrido en Robledal. Habló de Lyra, del portal,
de las amenazas y del plazo de 7 días. A medida que hablaba, el rostro del rey pasaba de la incredulidad a la furia, y finalmente, a un pálido temor. ¿Dices que mencionó antiguos tratados?, preguntó Leopoldo cuando Adrián terminó su relato. Sí. Dijo que los antiguos reyes conocían su existencia y respetaban ciertos límites. El rey se levantó abruptamente y se dirigió a una estantería oculta tras un tapiz. De allí extrajo un libro antiguo, sus páginas amarillentas crujiendo bajo sus dedos temblorosos. Creí que eran leyendas, murmuró Leopoldo más para sí mismo que para su hijo. Mi abuelo me habló una vez de acuerdos con seres de otro mundo, guardianes de la naturaleza. Pensé que eran cuentos para justificar su extraña obsesión con preservar ciertos bosques y ríos. Adrián observó cómo su padre, siempre tan seguro y arrogante, palidecía mientras leía el antiguo texto. ¿Qué dice ese libro, padre? Habla de Nirandel, respondió el rey con voz quebrada. Un reino más antiguo que el tiempo, habitado por seres que son más que humanos pero menos que dioses, guardianes del equilibrio natural, protectores de lugares sagrados que no deben ser perturbados. ¿Y los tratados? Hace 15 generaciones, nuestro antepasado, el rey Elric, firmó un pacto con la reina de Nirandel. Aldoria podría expandirse y prosperar siempre que respetara ciertos límites. No talar los bosques antiguos, no contaminar las aguas sagradas, no cazar ciertas criaturas. A cambio, Nirandel garantizaba cosechas abundantes, ausencia de plagas y protección contra desastres naturales. ¿Y qué pasó? Mi padre y yo. Leopoldo tragó saliva, enfrentando por primera vez las consecuencias de sus actos. Consideramos esas restricciones como obstáculos para el progreso de Aldoria. Ordenamos talar los bosques antiguos para construir nuestra flota. Excavamos minas en tierras prohibidas. Desviamos ríos para nuestros campos. Y ahora han venido a cobrar la deuda, concluyó Adrián, sintiendo un peso en el estómago. Durante mi decente los siguientes días, el palacio se sumió en un caos controlado. Embajadores fueron enviados a reinos aliados buscando apoyo, los generales prepararon las defensas, y los consejeros debatieron interminablemente sobre la mejor estrategia para enfrentar la amenaza. En la víspera del 7º día, Adrián se encontraba solo en sus aposentos contemplando el retrato de su madre, fallecida cuando él era apenas un niño. ¿Qué harías tú?, murmuró, buscando una guía que nunca llegaría. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era su padre, envejecido 10 años en una semana. He tomado una decisión, anunció el rey Leopoldo. Mañana, cuando llegue la delegación de Nirandel, les ofreceré lo único que podría satisfacerlos. ¿Qué es, padre? Mi abdicación, respondió el rey con voz firme. Y la tuya también. Entregaremos el reino a regentes que respetarán los antiguos tratados. Es el único camino para salvar a nuestro pueblo. Adrián miró a su padre con asombro. Nunca había imaginado que el orgulloso rey pudiera considerar tal sacrificio. No, dijo finalmente el príncipe, con una resolución que nunca antes había sentido. Hay otra manera. El 7º día amaneció con un cielo extrañamente púrpura, como si la naturaleza misma anunciara la llegada de seres de otro mundo. Los habitantes de la capital se agolpaban en las calles, murmurando sobre rumores de visitantes misteriosos y antiguos pactos rotos. En el gran salón del trono, el rey, Leopoldo, esperaba sentado, su corona pesando más que nunca sobre su cabeza. A su derecha, el príncipe Adrián permanecía de pie, no con sus habituales ropas ostentosas, sino con un atuendo sencillo pero digno. La corte completa estaba presente, aunque nadie sabía exactamente qué esperar. Cuando las puertas se abrieron, no hubo heraldos ni trompetas. Un silencio sobrenatural precedió la entrada de la delegación de Nirandel. Lira encabezaba el grupo, ahora vestida con ropas que parecían tejidas con luz de luna y sombras. Detrás de ella venían 12 mujeres, cada una con un aura de poder antiguo que hizo que los cortesanos retrocedieran instintivamente. Pero lo que dejó sin aliento a todos los presentes
fue la figura que cerraba la procesión. La reina de Nirandel, su rostro parcialmente oculto por un velo de material traslúcido que cambiaba de color con cada paso. Su presencia era tan imponente que incluso el aire parecía densificarse a su alrededor. «Salve, rey Leopoldo de Aldoria», habló la reina con una voz que resonaba como 1000 campanas cristalinas. Han pasado 300 años desde que un gobernante de Nirandel pisó estas tierras visibles. El rey se inclinó respetuosamente, un gesto que sorprendió a la corte, acostumbrada a verlo recibir a otros monarcas como inferiores. «Reina Serafina de Nirandel», respondió Leopoldo, «mi reino reconoce vuestra antigua soberanía sobre las fuerzas naturales y lamenta profundamente las transgresiones cometidas». La reina Serafina asintió levemente. «Hemos sentido cada árbol sagrado caído, cada río envenenado, cada criatura mágica cazada por deporte. El equilibrio que mantiene ambos mundos está peligrosamente inclinado. Estamos dispuestos a reparar el daño causado», intervino Adrián, dando un paso adelante, «y a renovar los antiguos tratados bajo términos que respeten los derechos de ambos reinos». La mirada de Lira se posó sobre el príncipe, estudiándolo con intensidad. «¿Y debemos confiar en la palabra de quien se burló de nuestra emisaria, tratándola como a una simple campesina?» Un murmullo recorrió la sala. Adrián sostuvo la mirada de Lira sin titubear. «No pido vuestro perdón por mi arrogancia», respondió con sinceridad, «pero sí os ofrezco la oportunidad de juzgarme por mis acciones futuras, no por mis errores pasados». La reina Serafina observó al príncipe con curiosidad. «Hablas con humildad, joven príncipe», un rasgo que no esperaba encontrar en el heredero de Aldoria. «He aprendido más en 7 días que en toda mi vida anterior», admitió Adrián, «y estoy dispuesto a aprender mucho más». Fue entonces cuando la reina Serafina hizo un gesto, y 2 guardias de Nirandel avanzaron portando un cofre de cristal que parecía contener luz líquida en su interior. «Para demostrar nuestra buena fe», anunció la reina, «os traemos un regalo, el agua de verdad de los antiguos manantiales. Quien la beba no podrá mentir durante un día completo. Os propongo que tanto vos, príncipe Adrián, como mi hija Lira, bebáis de ella antes de comenzar las negociaciones». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Tal prueba era inaudita en la historia de la diplomacia de Aldoria. «Acepto», respondió Adrián sin vacilar, para sorpresa de su padre y de la corte entera. Cuando ambos, príncipe y princesa, bebieron el agua cristalina, un resplandor sutil iluminó sus rostros por un instante. La reina Serafina entonces hizo la pregunta que cambiaría el curso de ambos reinos. «Príncipe Adrián de Aldoria, bajo el efecto del agua de verdad, dime, ¿cuáles son tus verdaderas intenciones hacia Nirandel y hacia mi hija?» Adrián sintió cómo las palabras brotaban de su boca, impulsadas por una fuerza irresistible. Cuando conocí a Lira en su disfraz de herbolaria, la desprecié por su apariencia. Creí que el valor de una persona residía en su belleza exterior y su posición social. Fui cruel y arrogante, pero cuando descubrí su verdadera identidad, no fue el miedo a su poder lo que cambió mi perspectiva, sino la vergüenza por mi propio comportamiento. Adrián hizo una pausa, sorprendido por la honestidad que fluía de él. «Mi intención hacia Nirandel es aprender de vuestra sabiduría milenaria y restaurar el equilibrio que mi familia ha dañado, y mi intención hacia la princesa Lira». Aquí, el príncipe dudó por un instante, antes de continuar con voz firme. «Es ganar su respeto, no mediante palabras vacías, sino a través de acciones que demuestren que puedo ser un gobernante, diferente a mi padre y a mi abuelo». Un silencio sepulcral siguió a su declaración. La reina Serafina entonces se volvió hacia su hija. «Princesa Lira de Nirandel, bajo el efecto del agua de verdad, dime, ¿cuál es tu verdadera opinión sobre el príncipe Adrián y el futuro de nuestras relaciones con Aldoria?» Lira, cuyos ojos ámbar brillaban intensamente bajo el efecto del agua mágica, respondió con voz clara. «Cuando acepté la misión de infiltrarme en Aldoria como una simple herbolaria,
Esperaba encontrar en el príncipe a un tirano en formación, alguien tan corrupto como los últimos reyes. Sus burlas y desdén confirmaron mis peores sospechas. Sin embargo, Lyra miró directamente a Adrián. He visto algo en él que no esperaba. Capacidad de cambio. Cuando descubrió la verdad, en lugar de reaccionar con ira o miedo, comenzó a cuestionar todo lo que le habían enseñado. Veo en él la posibilidad de un puente entre nuestros mundos. Una oportunidad que no habíamos contemplado en nuestro consejo. La revelación provocó murmullos tanto entre la corte de Aldoria como entre la delegación de Nirandel. La reina Serafina levantó una mano, silenciando a todos. Hace milenios, anunció con voz solemne, cuando los primeros humanos llegaron a estas tierras, Nirandel podría haberlos destruido. En lugar de ello, elegimos la coexistencia y el equilibrio. Hoy enfrentamos una encrucijada similar. Podríamos castigar a Aldoria por sus transgresiones, o podríamos buscar un nuevo camino. La reina se acercó a Adrián, y para asombro de todos, tomó sus manos entre las suyas. Príncipe Adrián, te ofrezco no solo un nuevo tratado, sino una alianza verdadera. Una unión entre nuestros reinos que trascienda los antiguos pactos. Un año después de aquel histórico encuentro, el Palacio Real de Aldoria lucía irreconocible. Los jardines, antes rígidamente geométricos, ahora fluían en formas orgánicas inspiradas en la naturaleza. Plantas de ambos mundos crecían en armonía, creando un espacio donde la magia de Nirandel y la belleza terrenal de Aldoria se entrelazaban. En el gran salón, una ceremonia sin precedentes estaba a punto de comenzar. Nobles de Aldoria vestidos, con sus mejores galas, se mezclaban con dignatarios de Nirandel, cuyos atuendos etéreos provocaban miradas de asombro. El ambiente vibraba con una mezcla de nerviosismo y esperanza. El rey Leopoldo, quien había decidido abdicar pero permanecía como consejero de la transición, ocupaba un lugar de honor junto a la reina Serafina. Ambos monarcas, antiguos representantes de mundos separados, ahora conversaban con familiaridad sobre el futuro de sus reinos unidos. Las puertas del salón se abrieron y el príncipe Adrián entró con paso firme. Ya no era el joven frívolo obsesionado con las apariencias. Su rostro mostraba una serenidad y una determinación que muchos de sus antiguos amigos apenas reconocían. Vestía ropas que combinaban el estilo sobrio de Aldoria con sutiles elementos de la moda de Nirandel, simbolizando la unión que estaba por formalizarse. A su lado caminaba Lyra, radiante en un vestido que parecía tejido con luz estelar. Su belleza, ahora visible para todos, no era meramente física, sino que emanaba de una sabiduría y poder interior que cautivaba a quienes la contemplaban. En su cabeza llevaba una tiara de cristal viviente que cambiaba de color según sus emociones, actualmente destellando en tonos rosados y dorados. La ceremonia que siguió no fue un matrimonio tradicional, sino algo mucho más profundo, un vínculo de reinos, un ritual antiguo que Nirandel reservaba para las alianzas más sagradas. Adrián y Lyra entrecruzaron sus manos sobre un altar de Mindonesen, piedra viviente, mientras representantes de ambos mundos recitaban juramentos en lenguas antiguas y modernas. Con este vínculo, proclamó Adrián, prometo que Aldoria respetará el equilibrio de la naturaleza, protegerá las tierras sagradas y aprenderá la sabiduría olvidada de los antiguos. Con este vínculo, respondió Lyra, prometo que Nirandel compartirá sus conocimientos, sanará las heridas causadas a la tierra y abrirá sus puertas a quienes busquen entendimiento y armonía. Cuando sus manos unidas fueron envueltas por una luz que combinaba el azul real de Aldoria y el ámbar místico de Nirandel, un suspiro colectivo recorrió la sala. La unión no era solo entre dos personas o dos coronas, sino entre dos mundos que habían permanecido separados por milenios. Meses después de la ceremonia, Adrián se encontraba en el balcón de sus aposentos, observando cómo la ciudad capital de Aldoria se transformaba gradualmente. Donde antes había calles sucias y estrechas, ahora crecían jardines comunitarios. Los antiguos canales contaminados por desechos industriales ahora fluían limpios, gracias a plantas purificadoras de Morendó Entras. Nirandel. Lyra se unió a él,
colocando suavemente una mano sobre su hombro. ¿En qué piensas, mi rey consorte?, preguntó con una sonrisa. En lo ciego que estuve toda mi vida, respondió Adrián, cubriendo su mano con la suya. Juzgué tu valor por tu apariencia, sin ver la reina que eras en realidad. Y yo juzgué tu corazón por las acciones de tus antepasados, admitió ella. Ambos teníamos mucho que aprender. Juntos contemplaron el horizonte, donde una estructura cristalina se elevaba majestuosamente. El primer portal permanente entre Mino, Aldoria y Nirandel, permitiendo que ciudadanos de ambos reinos pudieran visitar el mundo del otro bajo estrictos protocolos de respeto mutuo. ¿Crees que funcionará?, preguntó Adrián. Que nuestros pueblos puedan realmente entenderse y coexistir no será fácil, respondió Lyra con honestidad. Milenios de separación han creado diferencias profundas, pero cada día veo señales de esperanza. Se refería a iniciativas como la nueva Academia de Conocimientos Compartidos, donde maestros de ambos mundos enseñaban tanto ciencia aldoriana como magia nirandeliana, o los proyectos de restauración ambiental, donde antiguas minas contaminadas se transformaban en bosques vibrantes gracias al trabajo conjunto de expertos de ambos reinos. Todo comenzó con una burla, reflexionó Adrián. Un momento de crueldad que podría haber desencadenado una guerra, pero que en cambio nos llevó a esto. El destino tiene caminos extraños, asintió Lyra. A veces nuestros peores errores nos conducen a nuestros mayores aciertos, si tenemos el valor de reconocerlos y enmendarlos. Mientras el sol se ponía sobre el reino unificado, proyectando luces rojizas y doradas sobre la ciudad transformada, Adrián recordó las palabras que había pronunciado en su discurso de coronación conjunta. No somos definidos por nuestros errores, sino por nuestra voluntad de corregirlos. No somos juzgados por nuestro pasado, sino por el futuro que elegimos construir. ¿Y tú que has escuchado esta historia hasta el final, has juzgado alguna vez a alguien solo por su apariencia? ¿Has despreciado a quien creías inferior, sin conocer los secretos que guarda en su corazón? ¿O has sido juzgado injustamente por otros que no vieron tu verdadero valor? Recuerda que, como el príncipe Adrián descubrió de la manera más dura, las apariencias engañan, y el poder verdadero, sea magia nirandeliana o simple humanidad, reside en lugares que no podemos ver a simple vista. A veces, la persona que desprecias hoy podría ser quien cambie tu destino mañana. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre tus propios juicios y prejuicios, compártela con otros, porque tal vez, como en el caso de Adrián y Lyra, una simple historia pueda ser el primer paso para derribar muros entre mundos que parecían irreconciliables. Y recuerda siempre mirar más allá de lo evidente, porque en este mundo, y quizás en otros que aún no conocemos, la grandeza rara vez viene en los paquetes que esperamos. ¿Te atreverías a reconocer a una reina disfrazada de herbolaria? ¿O serías como tantos ciego ante el poder que no viene envuelto en oro y joyas? La elección, como siempre, es tuya.